Durante los últimos años, la guerra en Bosnia fue la noticia amarga que Europa aportaba continuamente a los telediarios de todo el mundo. Y cada vez que llegaba la Navidad, las prédicas de amor entre los hombres se mezclaban en los informativos con los recuentos de bajas en la antigua Yugoslavia. La mayoría de las víctimas, como en todas las guerras, pertenecían a la población civil y eran sobre todo niños. Las imágenes patéticas de sus sufrimientos resultaban más dolorosas que nunca entre los anuncios de derroche consumista y el ambiente familiar de estas fiestas. Ahora, al cabo de un año de paz, Bosnia cicatriza sus heridas y se esfuerza en recuperar el pulso perdido, reinventando su vida sobre los escombros, bajo la mirada vigilante de las fuerzas internacionales de estabilización, como única forma de conjurar los viejos fantasmas del odio y la violencia. Hola. Poneros los cascos. Estos días atrás, los ciudadanos de Mostar han visto con asombro que los blindados de la OTAN patrullaban entre las ruinas del famoso Boulevard de la Muerte, llevando a bordo un grupo de niños como tripulantes. Una imagen insólita, porque ni los vehículos acorazados ni los escenarios de la tragedia bosnia pueden ser objeto de diversión. Pero la visita de este puñado de críos al país mártir de la última guerra europea no se trata de un juego, porque los niños, acogidos como huéspedes por las Fuerzas Armadas españolas que garantizan el orden en este rincón de la Bosnia arrasada por la sinrazón militar, también se encuentran aquí cumpliendo una misión humanitaria. Su ingenuo objetivo era jugar al fútbol por la paz, llevando un mensaje de amistad a los niños de las 3 comunidades étnicas enfrentadas en la guerra de Bosnia. Y sobre todo, conseguir fondos con los que reconstruir y equipar las escuelas devastadas por los bombardeos. Con los legionarios como hinchas fieles, los niños empezaron a realizar su sueño el pasado fin de semana. Más allá de que ganaran 2 partidos y perdiesen otro, han logrado meter un gol espectacular en la conciencia de los adultos, que hemos construido para ellos un mundo despiadado. La historia había empezado 3 semanas antes en la localidad madrileña de Tres Cantos. Allí un equipo infantil con jugadores de 12 años quiso que el fútbol sirviera para ayudar a los niños de Bosnia. Y para llamar la atención sobre su proyecto, organizaron un campus deportivo en el que participaron desinteresadamente jugadores y técnicos del Real Madrid como profesores. Si yo estoy lejos, si tú haces un control bueno orientado para uno de los 2 lados, a mí no me da tiempo. Pero si no eres un delantero de mucha rapidez, lo normal es que si yo estoy pegado, para ti es más fácil, porque tú me vas rodeando, me vas jugando conmigo. Entonces, claro, yo lo único que puedo hacer es decir al árbitro que me está agarrando. A los defensas, como no nos dan ni bola, pues entonces no nos hacen ni caso. Entonces los delanteros se ponen las botas, ¿sabes? El pago de la matrícula del curso de fútbol permitiría recaudar los primeros fondos destinados a la reconstrucción de escuelas en Bosnia. Con ese objetivo acudieron gentes como Alcorta, Víctor, Nilla o Sergio Egea, dispuestos a colaborar en el empeño humanitario canalizado a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. A ver cómo empezamos con esto. Pégale en el sitio, pégale. Pégale con la cabeza, pégale con la frente, pégale. Va, conduce un poquito, fuerte el pase. Va otra vez a mí. Perdón. Venga. Fernando Morán, un joven futbolista del Madrid B al que ambicionan varios clubes de primera división, se encargó de dirigir el campus. Las enseñanzas de un jugador de técnica tan depurada como Morán servirían para que los niños mejorasen deportivamente al tiempo que realizaban una contribución humanitaria. Es un método bastante importante el hecho de que los niños se conciencien de que con su labor y con sus acciones pues pueden llevar a
una calma en un país, ¿no? En este caso, pues el deporte y más el fútbol, que es un deporte mundial y de renombre conocido, pues ayuda, creo, a unir familias y a unir incluso naciones, ¿no? Vale, no sigas. Vale. Óscar Molina, un joven lateral izquierdo de gran porvenir, conoció por la prensa la existencia de Fútbol por la Paz y se ofreció a colaborar junto a algunos de sus antiguos compañeros del Real Madrid B. Vamos a practicar ese toque de balón. El toque de balón de Rosquita es el balón que viene rodando y entonces la damos aquí. Dar esta clase de fútbol fue lo último que hizo Óscar Molina en su vida. Murió aquella misma noche camino de Mérida, con cuyo equipo ambicionaba ascender a Primera División, en un accidente de tráfico que cortó en seco todas las ilusiones de sus 22 años. Buena. Muy impresionados, pero conteniendo el llanto, sus alumnos asistieron al sepelio de Molina. Antes de emprender su fatídico viaje, se había puesto de acuerdo con su novia, Lola, para regalar su camiseta del Madrid a algún niño de Bosnia. Y dado que sois unos chavales estupendos, que la iniciativa es preciosa, que vais a hacer felices a niños como vosotros allí, pues yo os quiero entregar esta camiseta. Días más tarde, en un polideportivo de un pueblo serbobosnio, los niños cumplían el último deseo de Óscar Molina. Y después le dedicaban sus goles desde el centro de la cancha. Justo antes de las vacaciones de Navidad, los niños de un colegio público de Tres Cantos organizaron una espontánea campaña de solidaridad con las escuelas de Bosnia, cuyos fondos fue a recoger Juan María Vandrés en nombre de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En algunas ciudades de Bosnia los niños han visto la tortura, el sufrimiento, la muerte. Muchos niños tienen un padre o una madre, pero ha muerto el otro, ha muerto el padre o la madre. Han visto a su alrededor violaciones de derechos humanos ingentes. Necesitan tratamiento psicológico porque sus cabecitas, las vuestras, no pueden soportar tanto sufrimiento. No es frecuente que las iniciativas ciudadanas surjan de la población infantil, y el propio ayuntamiento de la localidad siguió el ejemplo de sus vecinos más jóvenes realizando una importante donación. Porque merece la causa que llevamos entre manos. Muchas gracias. Encantado. El mismo día que finalizaba el trimestre escolar, los niños emprendían viaje a Bosnia cargados de material deportivo para entregar a sus rivales. En Barajas todo era impaciencia y nervios. Después, ya a bordo del avión, la sensación de vivir una noble aventura se dibujaba en las caras de todos, incluso en las de los dos futbolistas que les acompañaban, Luis Martínez y Roberto Rojas, o del propio Juan María Vandrés. El proyecto humanitario empezaba a hacerse realidad, y la atención del comandante, que invitó a los niños a visitar la cabina de mandos del Airbus, les hizo sentir la importancia de su misión de paz. Y me han dicho que estamos ahora afuera hace una temperatura muy... Hace mucho frío. ¡Dios! ¡Qué impresionante! Desde Split, la expedición siguió por tierras de Croacia recorriendo una buena parte de la costa dálmata para después internarse en Bosnia. Al caer la noche del pasado sábado, los niños eran recibidos en la puerta del destacamento de la Legión en Medjugorje por el general Zorzo, jefe de las fuerzas españolas de la OTAN en la zona. ¿Qué tal? Yo soy el general, ¿eh? Yo soy el que más manda aquí, pero no manda nada. Hola. ¿Y del Atleti no hay nadie? No, yo era. ¿Tú eras? ¿Y por qué te das los de baja del Atleti tú? Es un chaquetero. Chaquetero. Aquella misma noche escucharon una explicación de las tareas pacificadoras que realizan nuestras tropas. Los altos mandos, acostumbrados a exponer los detalles de su misión ante ministros y parlamentarios, hablaban esta vez para un puñado de escolares, de hombres del futuro que heredarán la paz o la guerra que nosotros sembremos en el mundo. Se ha elegido el nombre de alguien de origen serbio, en este caso el entrenador del Atlético de Madrid, Radomir Antić, para mostrar de alguna manera que los soldados, los legionarios que estamos aquí en Bosnia no estamos para hacer la guerra, hemos venido a ganar, a mantener la paz. De repente, parecía lógico que un grupo de niños llevase a Bosnia un mensaje de paz, porque los niños son quienes más hondamente han sufrido la tragedia de la guerra.
Los francotiradores rifaron la muerte durante cerca de 4 años, obligando a que las gentes de Bosnia conviviesen con el miedo. Y cada día había que retirar de las calles cadáveres de niños trizados por las balas. Son imágenes patéticas, imposibles de olvidar, que llenan de vergüenza los archivos periodísticos. Muestras del horror descargado sobre unos seres incapaces de entender los odios de sus mayores y mucho más frágiles que ellos frente a las miserias de la guerra. Los niños de Bosnia pagaron con sus vidas o con la mutilación de sus cuerpos las persecuciones religiosas, los planes de limpieza étnica y las depuraciones políticas. Sus gritos, desde los escenarios de la muerte a los hospitales, constituyen el mejor alegato por la paz, el discurso más elocuente contra la intolerancia. En el fondo lo de menos era dónde y cómo se jugase. Importaban sobre todo los gestos, como la entrega a los rivales antes de cada partido de un completo equipamiento deportivo. Y los chavales de Fútbol por la Paz hubieron de conformarse con disputar 3 encuentros de fútbol sala, porque los campos grandes suman los efectos del invierno a los daños de la guerra. 13 meses después de firmarse la paz, las minas antipersonales y los explosivos perdidos siguen causando víctimas. Por eso, el descanso del partido contra los bosnio-croatas se aprovechó para explicar a los jugadores qué hacer ante el hallazgo de un artefacto sospechoso, algo que resultó insólito para unos niños que crecen con la fortuna de vivir en paz. Y todos los ojos se fijaron en el robot Pepe, encargado de retirar los explosivos. Más allá de las informaciones técnicas, se estaba diciendo cómo sobrevivir frente a los peligros que la guerra dejó como herencia. Los bosnios ya están acostumbrados a estudiar esta asignatura, porque desde hace años las fuerzas de paz españolas se ocupan de explicar en los colegios cómo identificar un explosivo y de qué manera actuar para conjurar su amenaza. Durante la guerra, en las regiones más castigadas por las armas, no se podía hacer deporte. Pero ni siquiera en plena guerra dejan de jugar los niños, y lo hacen reflejando en sus fantasías los valores aprendidos de sus mayores. Así, en los años del horror, los juegos de guerra fueron los más repetidos. Los niños escenificaban patéticamente la situación que envolvía y destrozaba las vidas de los hombres de Bosnia. Pocos minutos antes del amanecer del domingo, el equipo de Fútbol por la Paz asistió a la ceremonia de izado de bandera en el destacamento español. Una bandera que los bosnios se han acostumbrado a mirar como símbolo de paz y garantía de respeto a sus derechos. Después llegaron las explicaciones sobre el papel de las tropas españolas en Bosnia y los valores que sustentan su actuación. Precisamente porque conocemos ese horror de la guerra, las consecuencias de los combates, estamos aquí trabajando en beneficio de aquellos que han sufrido la guerra. Vosotros estáis acostumbrados a recibir aquí a gente muy importante, vienen ministros, viene gente con poder. Hoy venimos los sin poder, venimos estos niños que no tienen poder, vengo yo con ellos y los estamos aquí, que somos gente sin poder, pero somos muy importantes porque somos el pueblo. Y la Constitución, a la que tú aludías hace un momento, decía que la soberanía reside en el pueblo. Luego nosotros no somos el poder, pero nosotros elegimos a los que mandan. Eso es muy importante, hay que saberlo. Las atrocidades de la guerra están presentes en cada rincón de Mostar, pero sobre todo en las ruinas del viejo y emblemático puente sobre el río Neretva. Al volar el puente, la ciudad quedó dividida en 2 comunidades enfrentadas, y como si de un símbolo se tratase, las fuerzas de paz españolas tendieron y mantienen una pasarela provisional entre ambos lados. El terror sufrido por los inquilinos de los orfanatos de guerra fue la razón que sus cuidadores adujeron para desaconsejar un encuentro con los niños españoles de Fútbol por la Paz. Porque estas criaturas no solo quedaron en total desamparo a causa de la guerra, sino que la mayoría vieron morir a sus padres y perdieron de modo violento a todos sus familiares. Sus ojos, devolviendo la mirada piadosa de los visitantes, delataban el frágil equilibrio de sus corazones. Las escuelas también fueron sacudidas por la guerra. Los alumnos se hacinaban en las aulas sufriendo frío y hambre.
Muchos colegios fueron bombardeados y miles de criaturas quedaron marcadas para siempre por el miedo y la metralla. La mayoría de los centros de enseñanza resultaron seriamente dañados. Con fondos de la Fundación Reina Sofía, la ayuda española está reconstruyendo algunos colegios que fueron visitados por Vandrés para evaluar sus necesidades. Pero quedan aún muchos otros por rehabilitar y equipar con útiles escolares. La avenida que los periodistas hicimos famosa con el nombre de Boulevard de la Muerte fue el escenario escogido por los militares españoles para que los niños de Fútbol por la Paz conocieran el horror y la desolación que produce la guerra. Las estructuras huecas de sus edificios, con las fachadas totalmente acribilladas a tiros y el interior reducido a escombros, constituyen una imagen elocuente de las profundas heridas, todavía sin cicatrizar, que la guerra ha dejado en todos los sectores de la sociedad bosnia. Estos niños no olvidarán nunca su visita a Mostar ni el recorrido por el Boulevard de la Muerte, porque en Bosnia han aprendido una lección sobre lo que significan los horrores de la guerra. Fue una lección dura, porque no se limitó a contemplar los paisajes de la destrucción, sino que habría de completarse con los dramáticos testimonios que los niños escucharían de sus propios contrincantes tras el último partido que disputaron. Como en cada encuentro, hubo una entrega inicial de material deportivo, y los legionarios volvieron a cumplir animando al equipo español como si se tratase de una final de la Copa de Europa. Pero esta vez se formó entre los niños un clima muy emotivo, tal vez porque los jugadores rivales pertenecían a familias de refugiados, perdedoras de la guerra, y quisieron hablar con sus visitantes en la intimidad de un vestuario abarrotado. La maestra abrió el diálogo, enunciando las desgracias que la guerra supuso para estas criaturas, alterando totalmente sus vidas. Por lo visto dice que la gente de Mesine les ha acogido con todo el cariño y se les da, a pesar de todo que han sobrevivido y las condiciones infrahumanas en las que viven, vamos, que no les falta por parte del colegio cariño. Después, los niños fueron tomando la palabra, algunos esforzándose para contener las lágrimas que asomaban a sus ojos. Dice que, vamos, que él con su familia ha salido de Mostar a Nevesinje, luego su padre la ha movilizado y ha muerto en el frente entre Mostar y Nevesinje. Aún quedaba otra situación preñada de dramatismo. La visita al hospital de Mostar, que fue improvisado durante la guerra en una nave industrial a base de contenedores convertidos en salas de consulta, quirófanos y habitaciones. El director del centro narró a los niños las dramáticas circunstancias en que se atendía a los heridos por los bombardeos. Después, dentro de otro contenedor, una doctora de la Organización Médicos del Mundo les explicó las consecuencias psíquicas que vivir y crecer en una situación de guerra ha tenido para los niños de Bosnia. Sobre todo niños o no tan niños, ya un poco mayores que vosotros, como niños de 15 años o 16 que lucharon y que han visto cosas muy fuertes en la guerra, son los grupos que ahora, por así decirlo, tienen como más riesgo de no poder volver a hacer una vida normal y de quedarse pues pensando en todos esos problemas y en todas las cosas tan terribles que han visto y en cómo les ha cambiado su vida. Finalmente, bien entrada la noche de ayer, los jóvenes futbolistas y sus apasionados hinchas, es decir, los niños de Tres Cantos y los legionarios de la Brigada Almería, compartieron rancho creando un cierto ambiente familiar en el destacamento de Medjugorje. Puede que estos hombres endurecidos aprendieran algo de la inocencia con que los niños trataban de favorecer la paz jugando con un balón, del mismo modo que los críos han comprendido que los legionarios están aquí para defender la vida, aunque sus viejos himnos hablen mucho de la muerte. En definitiva, niños y soldados se encontraban en Bosnia por la misma razón, unos para jugar al fútbol por la paz y otros para que ese juego pueda jugarse con las reglas de la tolerancia y la libertad, impidiendo que vuelvan a desatarse la violencia política y la barbarie de la guerra. Yo creo que Fútbol por la Paz sirve para unir a los pueblos yugoslavos, a los tres pueblos yugoslavos, que como jugar al fútbol es divertirse y a lo mejor haces amigos de los contrarios, pues se unen más. Uno de los fines que tiene Fútbol por la Paz es recoger dinero para reconstruir los colegios que se han destruido en la guerra y así poder enseñar a los niños de aquí para que no sean analfabetos.
Lo que más me ha impresionado de Bosnia es que había una carretera en Mostar que dividía dos bandos, que se peleaban entre ellos y bombardeaban las casas. A mí lo que más me impresionó, además de Mostar, que era la ciudad más destruida, cuando volvíamos del segundo partido, vi que a los lados de las carreteras había muchas casas que estaban llenas de tiroteos y me pareció que eso pudo ser una masacre y gente perdió a su familia. Yo creo que las fuerzas españolas sirven para que no siga la guerra y para mantener la paz. Para mantener la paz.